chavales, bienvenidos a un nuevo día a mi canal. Para los que sois nuevos por aquí me presento, mi nombre es Ángela, soy estudiante de tercero de medicina y en el vídeo de hoy vengo a enseñaros a subrayar. Que bueno, permitirme la licencia de entrecomillar enseñaros porque yo tampoco es que sea una experta, pero sí que es verdad que tengo algunas ideas y algunos trucos que me gustaría compartir con vosotros porque estoy segura de que os va a servir un montón de ayuda. ¿Cómo voy a organizar el vídeo? En primer lugar quiero hablar un poco con vosotros de qué es subrayar realmente y qué es lo que buscamos cuando subrayamos, porque es verdad que aunque sepamos las dos de qué estamos hablando, a mí me costó entender realmente el término de subrayar y cómo subrayar bien. En segundo lugar quiero enseñaros cómo subrayo yo, ¿vale? O sea, tengo algún código a la hora de subrayar, uso un color para X términos siempre y en último lugar voy a daros algunos consejitos y a dejaros las ideas pues más importantes claras para que vosotros hagáis vuestro propio método a la hora de subrayar. Es decir, es algo que siempre intento dejar claro en los vídeos. Está genial que veáis estos vídeos de cómo me organizo yo, cómo estudio yo, pero siempre pretendiendo que vosotros acomodéis esto a vosotros mismos, porque a lo mejor algo que a mí me funciona genial, tú dices, mira, pues esto no me va bien, así que cámbialo. Tenemos que intentar que nuestro método de estudio sea lo más personalizado posible y lo que más se acomode pues a vosotros mismos, que sois los que mejor os conocéis. Según la RAE, subrayar es señalar por debajo con una raya alguna letra, palabra o frase escrita para llamar la atención sobre ella o con cualquier otro fin. Es decir, subrayar es básicamente decir, esto es importante. Y bueno, antes de empezar a hablar de esto, quiero hacer como una reflexión porque me da mucha rabia que en el colegio y en el instituto y bueno, ya en la universidad ni te digo, se centran mucho en que tenemos que estudiar, pero no nos enseñan realmente a estudiar. Nadie nos ha enseñado nunca cómo deberíamos de memorizar, cuál es el método de estudio que deberíamos de utilizar, cómo debemos subrayar. Pero no os preocupéis porque para eso estamos hoy aquí. Vale, ¿y cuáles son estos 4 conceptos que tenemos que tener muy claros a la hora de subrayar? El primero de todo es que nosotros al subrayar vamos a guiar nuestra lectura. ¿Qué significa esto? Que al leer simplemente las palabras que tenemos subrayadas, vamos a saber ya cuál es la información que tiene, por ejemplo, ese párrafo sin tener que leerlo entero. Como veis, es una herramienta que nos puede llegar a ahorrar un montón de tiempo. Un texto bien subrayado puede quitarte muchos dolores de cabeza y unos apuntes bien subrayados te van a ayudar a estudiar de una forma mucho más rápida y dinámica. ¿Cuál es el segundo concepto? Cuando subrayamos, organizamos también el texto. ¿Qué significa esto? Que nosotros, sin leer nada, simplemente a vista de pájaro, como quien dice, del folio, vamos a saber qué es el título, vamos a saber cuáles son los subtítulos, vamos a saber cuáles son las palabras importantes, vamos a saber qué son definiciones. Es decir, vamos a tener una visión global del texto, cosa que para la gente que, por ejemplo, como yo, tenemos memoria fotográfica, nos viene súper bien, porque simplemente viendo el texto desde fuera vamos a saber cómo está estructurada toda la información dentro. Además, subrayando vamos a intentar agrupar conceptos, es decir, todas las definiciones vamos a tenerlas agrupadas porque vamos a saber dónde están. Todos los números, las fechas vamos a tenerlas agrupadas porque sabemos también dónde localizarlas. El último concepto que quiero que os quede claro es que a la hora de subrayar tenemos que agrupar estas ideas en función de su importancia, que esto también es algo que vamos a conseguir simplemente utilizando colores. Quiero que os quede claro estos 4 términos, tampoco me voy a enrollar demasiado hablando sobre ello porque es mucho mejor que veáis la explicación directamente mientras yo subrayo. Y me estaréis preguntando, vale Ángela, ¿y cómo sé si he subrayado bien algo? Subrayar es básicamente marcar aquellas palabras que en esa frase son importantes en el sentido de, si las quitas, no entenderías cuál es el contexto o lo que te está queriendo decir. Sin embargo, solamente leyendo esas 3 palabras sueltas, sabes la información que transmite. Es decir, cuando tú subrayas, tienes que poder leer solamente las palabras que tienes subrayadas y entender lo que te está diciendo el texto. Acabo de morder la lengua. También he de decir que es importante que cuando subrayéis estéis realizando una lectura comprensiva del texto, es decir, subrayar no es coger el subrayador y ponerte a ponerle colores sin saber qué es lo que estás leyendo, porque así va a ser muy difícil que extraigas cuál es la información importante. Y también es importante, valga la redundancia, que acomodéis la forma de subrayar a la asignatura que estáis dando. Es decir, si por ejemplo estáis en historia, obviamente lo más importante en historia que son fechas,
y nombres, pues eso tienes que remarcarlo a la hora de estudiar. Sin embargo, a lo mejor en biología, ¿qué es lo importante? Definiciones, aunque a rasgos generales siempre vais a poder tener como unos estándares marcados. Ahora viene la parte que más me gusta, porque yo creo firmemente que hay dos tipos de personas en el mundo, ¿vale? En primer lugar está la gente que subraya con pocos colores, es decir, tiene un subrayador, dos subrayadores, y son felices así y se entienden. Y luego estamos los locos como yo, que necesitamos 50 colores diferentes para subrayar, pero que estos 50 colores en tu cabeza tienen todo el sentido del mundo. Es importante que vosotros sepáis qué tipo de personas sois, y sí que es verdad que este vídeo va a ser un poco más enfocado a las personas que somos unas locas de los subrayadores como yo. En primer lugar, antes de empezar con la lectura comprensiva del texto, lo que hago es subrayar los títulos, los subtítulos y los apartados del tema para adelantar un poco trabajo, porque bueno, realmente no necesitas tener una comprensión de dicho texto para poder realizar esto. Luego a continuación pues ya empiezo con la lectura del mismo, y en el caso de las definiciones, como veis, siempre van a estar subrayadas de amarillo pastel. Esta va a ser la única ocasión en la que no me voy a centrar tanto en la información de la oración, sino que voy a subrayarla entera, porque considero que en este tipo de asignaturas es muy importante no solamente tener localizada esta información, sino saberse muy bien cuáles son las definiciones de los conceptos, porque sin ellas luego no vas a poder entender el resto del texto. En el caso de las palabras importantes, que suelen ser aquellas palabras que generalmente tenemos que memorizar, van a ir de color neón o colores pastel un poco más oscuros. Las listas, como veis, van a estar subrayadas de un color pastel clarito, porque bueno, generalmente las listas nos las solemos leer y tener una idea general, pero rara vez nos memorizamos la lista completa. En caso de que nos encontremos cifras, como por ejemplo en esta ocasión en la que 2000 es el requerimiento calórico diario, voy a subrayarlo siempre de esta forma que habéis visto, es decir, poniendo el subrayador con la punta gorda para que queden más remarcados. Y esto pues siempre que vea un valor numérico, bien sea en una analítica o pues en este caso cantidad de proteínas, etc. Luego, cada vez que veamos un porcentaje, va a estar redondeado con este edding de color rosa, para poder localizarlo siempre en el texto, porque también es muy importante, bien sea en esta ocasión o en situaciones en las que estemos hablando, por ejemplo, de incidencia epidemiológica, etc. Generalmente lo que hago para no interrumpir la lectura comprensiva es leerme primero todo el párrafo y marcar con el subrayador amarillo, que es el que voy a usar como hilo conductor, pues por ejemplo aquella información que debería de saberme ya y que la marco a modo de recordatorio, o palabras con las que puedo hilar dos términos, porque quiero remarcar que cuando yo subrayo, luego a la hora de estudiar únicamente me voy a leer las palabras que tengo subrayadas, y con este amarillo pues lo que consigo es subrayar aquellas palabras que me permiten hilar un poco mejor toda la información. Una vez leída la totalidad del párrafo, pues ya paso a subrayar con el color neón pues aquellas palabras que mientras haya estado leyendo el párrafo he considerado que son relevantes o importantes para tener en cuenta a la hora de ponerme a estudiar. Y bueno, ya para ser un poco repetitiva, pero que os quede claro, pues que las listas siempre van a ir de un color pastel. He cogido otros apuntes que ya tenía subrayados para enseñaroslo mejor, porque bueno, es difícil encontrar una página en la que estén pues todas las características. Los títulos, como veis, siempre van a ir en este color verde, y luego los subtítulos van a ir en este verde también. Mientras que los apartados que hay dentro de los subtítulos, como este, van a estar siempre subrayados con el mismo rosa, que es este de aquí. Esto es algo que podéis hacer vosotros pues a vuestro completo gusto. Luego, cada vez que tenemos alguna patología, me he inventado pues esta forma de subrayar, este método, y básicamente lo subrayo con amarillo y luego
voy a hacer una línea con el edding verde debajo. Cuando esto, por ejemplo, es un fármaco en vez de una patología, hacemos esta combinación con el rojo. Y si es un microorganismo, el que causa la patología va a ser esta, con un verde, la combinación igual. Luego, como ya os he contado antes, el amarillo simplemente lo uso para guiar la lectura, es decir, las palabras que están subrayadas en amarillo fosforito son palabras que, bueno, tienes que tener en cuenta, pero realmente no es lo importante. También tengo, por ejemplo, este código, y es que toda la sintomatología o toda la clínica de una enfermedad la voy a poner de color azul, porque, bueno, muchas veces es, por ejemplo, diarrea, vómitos, no sé qué, pues esas cosas van a ir en este color, como es en este caso. Cuando tengo alguna frase importante, pues la voy a marcar con un bolígrafo rojo Bic. Por ejemplo, cuando ya esté estudiando veo que esto no se me queda, pues siempre le puedo hacer un redondel para que se me quede más clara la idea. Hay otras ocasiones en las que, pues en vez de hacer eso, simplemente lo subrayo debajo o voy viendo un poco, pero así a simple vista pues sé que estas cosas son términos importantes que tengo que tener claras. Después de que hayáis visto cómo es mi método de subrayar y que veáis más o menos cómo lo organizo yo todo, quiero daros unos consejos también aparte para que tengáis pues las ideas un poco claras. En primer lugar, es importante que uséis colores neutros, ¿vale? Aunque luego remarquéis palabras muy importantes con colores más llamativos, es bueno que uséis de base, como hago yo, un color, pues un amarillo fluorescente o un pastel, pero colores que no nos cansen mucho la vista, porque hay veces que yo he visto gente subrayando todo con este azul que es mortal y yo no entiendo cómo puedes leer así. O sea, tiene que haber tanta información en tu cabeza. Luego es muy importante, como habéis visto, que juguéis con las formas, es decir, como hago yo, los porcentajes se subrayan. A lo mejor palabras importantes pues las subrayas aparte también con un bolígrafo en vez de con el subrayador, pero que siempre que hagas eso signifique algo, es decir, siempre que hay un porcentaje se redondea, pero solamente redondeas cuando hay porcentajes, porque así nuestro cerebro pues va a saber qué es lo que está haciendo en todo momento. Otro tip importante es que cuando subrayéis intentéis, ¿vale?, que la mayoría de las cosas subrayadas sean sustantivos, los conceptos clave sean conceptos, nombres como tales. Al final los adverbios, los adjetivos son un poco más insignificantes. Y bueno chicos, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya servido de ayuda. Cualquier cosita que tengáis, cualquier duda, ya sabéis que podéis escribirme tanto por Instagram como aquí debajo, y espero que os haya servido de ayuda. Y nada, que muchísimas gracias como siempre por estar ahí, nos vemos en la próxima.